Sí, yo puedo estar de acuerdo con muchas más cosas que ha dicho Joaquín, pero es que nuestro modelo, tanto de transporte como cualquier materia que estamos recibiendo, nuestro modelo se basa en la libertad del individuo. Nosotros no queremos en estas políticas de prohibir constantemente, de prohibir, de penalizar. No, es la libertad del individuo. Si nosotros queremos potenciar el transporte público, un transporte público eficaz, un transporte público eficiente, es para que el ciudadano pueda elegir libremente que le conviene más coger un metro que coger su coche particular, pero no obligarle a iniciar la circulación. No creo que si el transporte es adecuado, el ciudadano lo va a elegir. Entonces, tenemos la libertad del individuo. Decíamos que realmente apostamos por los aparcamientos disuasorios para la gente que vive fuera de las ciudades, que tenga aparcamientos amplios, disuasorios, donde puedan dejar el coche y allí utilizar el transporte público para entrar a las ciudades. Por supuesto que sí. Pero nuestras políticas se trata de incentivar. Nos proponemos incentivar la adquisición de vehículos más eficientes, más ecológicos. La Comunidad de Madrid, hablo de la Comunidad de Madrid, perdón, estamos en ella, va a hacerlo. Va a incentivar la compra de vehículos eficientes. Queremos incentivar, no queremos penalizar. Aquí cuando se ha hablado de algunos de los logros que votaron por cierto todos los grupos, nosotros no los tuvimos, cuando se modificó el impuesto de matriculación. El impuesto de matriculación se modificaron los tramos, en 3 de los tramos se paga menos con el impuesto de matriculación y en el tramo de los coches más potentes se paga más con el impuesto de matriculación. Bueno, esto puede estar bien, si yo no digo que esté bien o esté mal, es decir, al que tiene un coche de menor potencia, más pequeño, que emite menos, pues este paga menos. Nos parece muy bien, pero esto no colabora a reducir las emisiones, porque si de los 4 tramos 3 pagan menos y los coches de alta gama pagan más, lo que estamos todos convencidos es que un señor que quiere comprarse un coche de alta gama, aunque tenga que pagar 500 euros más, porque el impuesto de matriculación lo va a pagar. Luego, modificar el impuesto de matriculación nos parece una cosa que, bueno, queda bien decir vamos a reducir emisiones, pero seamos sinceros, no se van a disminuir las emisiones con esta modificación. Nosotros proponemos en el primer año del gobierno, que será a partir del 1 de marzo, las elecciones, vamos a hacer un estudio sobre la fiscalidad del automóvil. Pero fiscalidad en su conjunto, porque no se pueden hacer medidas así cualesquiera. La modificación del impuesto de matriculación se hizo por una enmienda que pactaron Esquerra Republicana de Cataluña y Izquierda Unida, que no estaba prevista y se introdujo. La fiscalidad del automóvil debe ser en su conjunto y debe ser exactamente lo que conviene, porque el hecho de que un señor se compre un vehículo muy potente no indica para nada que contamine más que otro, porque a lo mejor se lo compra cada fin de semana. A lo mejor hay vehículos menos potentes y contaminan menos, pero que se utilizan todos los días. Creemos que son importantes, sobre todo en ciudades grandes, como en Madrid, muchas ciudades de España, aparcamientos disuasorios, para que la gente que vive en las afueras de las ciudades no tenga que coger el coche. Y en cuanto a que decíamos que había dicho el presidente del partido, Mariano Rajoy, que había que liberalizar el suelo, pues por supuesto que sí. A ver, ¿por qué el precio de la vivienda es caro? ¿Qué es lo que es caro? Es el suelo. Es el precio del suelo que es caro. Lo dice la gente que conoce el tema. Yo realmente se lo voy a decir, no es mi tema, pero es el precio del suelo. Si liberalizamos el suelo, no prestaremos que haya tanta especulación con el suelo. No ocurrirá. ¿Con qué limitaciones? Con todas las limitaciones ambientales, por supuesto. Pero si se especula sobre el precio del suelo, el precio de la vivienda sube. Yo creo que este es el motivo, y he hablado con algunos constructores, por el cual el precio de la vivienda es el precio del suelo, porque hace que tenga el precio que tiene, lo cual realmente no es posible. Gracias. María Teresa, nosotros también creemos en la libertad del individuo, en la libertad de sus opciones. Por eso, por ejemplo, respetamos perfectamente sus opciones personales y vitales. Les dejamos y les permitimos que tengan el mismo derecho independientemente de su orientación sexual, que se puedan casar con quien quieran, todo eso. Por lo tanto, de libertad del individuo, hablar de la libertad de los derechos de los individuos cuando estamos hablando de políticas para incentivar un determinado transporte, un modelo de transporte, me parece, es decir, por el debate que tenemos ahora sobre realmente derechos básicos y fundamentales en los que hay que no solamente respetar su libertad, sino además reconocer sus derechos, como por ejemplo la ley de matrimonios de personas del mismo sexo. Pero, dicho esto, quiero hacer alguna matización y apreciación en relación al transporte ferroviario y, desde luego, a la incentivación de vehículos menos contaminantes y cualquier tipo de medidas, tanto, es decir, medidas fiscales, apoyo directo a la compra de parques
menos contaminantes, todo es válido, porque indudablemente tenemos un problema enorme, pero desde luego la mejor solución, lo que realmente nos va a dar una solución es eliminar el vehículo privado para transportes, para recorridos muy cortos dentro de lo que es el ámbito urbano. Y también, en este sentido, quiero decir que nosotros, dentro de las medidas, ¿no?, de reducción de emisiones de CO2 con la utilización del vehículo privado, apostamos por la utilización de biocarburantes, porque disminuye indudablemente las emisiones. Pero aquí también quisiera hacer una matización. Apostamos por ellos con unos ciertos condicionantes. Primero, con una certificación de origen, porque desde luego lo que no podemos entrar es que para hacer una medida más sostenible de esa emisión de CO2 permitamos que nos llegue el carburante hecho a través, por ejemplo, de una deforestación en países terceros, que es lo que pueden vender porque no pueden colocar otros productos en el mercado alimentario. Por lo tanto, certificación de origen. En segundo lugar, fundamentalmente hacerlo a partir de lo que ya denominamos los BTs, los biocarburantes de segunda generación, elaborados con plantas muy energéticas, pero desde luego no son alimentarias. Y también hacer una tercera consideración. Yo creo mucho en los biocarburantes, pero me parece que se pueden derivar a usos más necesarios, porque hay muchos millones de personas en el mundo que no tienen energía eléctrica, que carecen de todo tipo de fuentes de energía, y me parece muy bien investigar. Pero creo que realmente nosotros, los países desarrollados, los países de la Unión Europea, tenemos medidas mejores, mucho más eficaces para reducir estas emisiones de CO2 en el transporte privado, que es eliminando parte en las ciudades. En relación, por lo tanto, lo de los apartamentos disuasorios y tal, estoy de acuerdo contigo, María Teresa, nosotros también, pero esto indudablemente luego depende mucho de las políticas locales. Yo, en fin, en mi ciudad, estoy todo el día pegándome con el alcalde del Parlamento, pueden terminar la palabra, discutiendo con el alcalde de Valladolid, que no hace más que hacer apartamentos en el centro, el casco histórico, después debajo de la catedral, debajo de la antigua. Le decimos, oye, ponle el lego, porque entonces la gente no solamente no le visuales, es que le estás llamando a que coja el coche y le meta por el casco histórico. En relación a la infraestructura, al transporte por ferrocarril, vamos a ver. En relación a lo que habéis dicho del PEI, es la primera vez en España que hay un plan de transporte que apuesta claramente por el transporte de mercancías por ferrocarril. Lo que pasa es que estamos en una situación una situación verdaderamente difícil, porque en España más del 80% del transporte de mercancías se produce por carretera. Pero es la primera vez, es la primera vez que hay una política seria de apostar por el transporte de mercancías por ferrocarril. Y por eso nosotros estamos hablando de vías intermodales, de vías de alta velocidad que puedan ser compatibles entre pasajeros y mercancías. Estamos también, porque aquí también, Joaquín, hay una demagogia que se utiliza mucho, es decir, apostar por la alta velocidad es estar marginando el transporte de ferrocarril por mercancías, de cercanías o convencional. Y no es verdad. No es verdad. La prueba evidente es que en este gobierno se ha avanzado de forma importante en la apertura de líneas de alta velocidad y se ha estado invirtiendo a la vez en cercanías. Y mira, por ejemplo, la alta velocidad que se acaba de abrir y que acaba de llegar al noroeste de España con la entrada de la alta velocidad en Valladolid. Bueno, pues solamente la llegada de la alta velocidad a Valladolid te está mejorando todas las comunicaciones por ferrocarril del noroeste de España, que te está haciendo el ferrocarril un elemento de transporte alternativo mucho más apetecible. Con todo el noroeste de España estás ya cortando en hora y media cualquier trayecto que se hacía hacia el noroeste. Estamos colocando y invirtiendo de forma muy importante en intercambiadores precisamente para que los coches los trenes puedan ir por líneas de alta velocidad y por líneas de ancho ibérico. Utilizar estos intercambiadores para utilizar indistintamente este mallado ferroviario que desde luego agiliza muchísimo el transporte, rentabiliza muchísimo la inversión y no supone en ningún caso discriminar o desplazar el transporte de cercanías. Igualmente que podríamos, y no lo estamos haciendo, y creo que deberíamos hacerlo, dentro de lo que es el transporte periurbano de las ciudades, en el área metropolitana, por apostar, por conexionar todos estos núcleos urbanos a través de un transporte ágil, como puede ser el tranvía, que además cuando sale de la ciudad se convierte automáticamente con un cambio de vías en un tren de cercanías.
Nada excluye, pero desde luego me niego a que se diga que olvidamos, que el PEI olvida el transporte del ferrocarril y desde luego el transporte de mercancías, porque la apuesta es por salir, por conseguir salir de esta situación excepcional y extravagante en la que se encuentra España en relación al resto de países.